bueno, bueno, yo voy acá a tener un documento de Word y vamos haciendo las actividades. Entonces, Listo. el documento de Word, vamos a compartirlo. Listo, ¿se ve? No, ya. Documento de Word, porque así tenemos, así van a tener ustedes las hojas del cuaderno, vacías. Sí, señor. Entonces, pues vamos a partir de la idea Listo. de esa idea, de que ustedes tienen la Hágale. hoja del cuaderno vacía, casi como está documento de Word. Ok. Bueno, entonces, pues no sería como tan conveniente escribir ahorita, pues porque básicamente esto va a quedar grabado, entonces lo que vamos a hacer es poner atención a lo que se va a hacer y después en la grabación si quieren volverla a ver y todo, entonces queda más sencillo, porque si espero hasta que escriban y todo, pues obviamente voy a hacer preguntas y entonces van haciendo ahí en un borrador lo que yo les pregunte y, y el resto pues ahí ya ordenado, ustedes lo hacen en su cuaderno ordenadamente. Entonces ahorita lo que van a necesitar es una hoja para más o menos tener una idea de lo que se está haciendo y para hacer algún ejercicio de que yo les pregunte cuánto es tal cosa, entonces ustedes me dicen, o si necesitan hacer una operación ahí rápidamente la hacen en una hojita. Entonces, bueno, entonces vamos a ver. Entonces la guía empieza con, ¿qué voy a aprender? Listo, sí, Así señor. empieza la guía. Dice factorización de un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Ese es el caso de factorización que vamos a ver. Ese es nuestro cuarto caso de factorización, ¿no? Nosotros ya vimos en la guía pasada 3 casos de factorización, donde yo les envié las correcciones, que de pronto ejercicios que no hayan entendido, envié las correcciones, todavía estoy esperando las correcciones de algunos estudiantes, a unos estudiantes ya me las enviaron. Entonces, ya para nuestro cuarto caso de factorización, pues vemos la teoría y vemos 1, 2, 3, 4 ejemplos. O sea, 4 ejemplos con 4 niveles de dificultad. Empezamos con el nivel más básico, le vamos subiendo dificultad hasta llegar a un nivel más elevado. Entonces, tenemos 4 ejemplos. Entonces, vamos a ver primero la teoría. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en nuestro taller es escribir la teoría. Entonces, vamos acá a escribir nuestra teoría inicialmente. Entonces, vamos a escribir, entonces escribimos nuestra teoría. Listo. ¿Se ve la teoría? ¿Se ve la teoría en la hoja de Word o no se ve? ¿Sí alcanzamos a ver? Creo que me quedé hablando solo con Neifer. Sí, señor, diga, diga. Sí, alcanzan a ver la teoría ahí escrita. Buenos días, profe. Buenos días, Sí, hablo señor, con ahí se ve Sofía. todo bien. Sí, señor, ya Ah, bueno, entiendo. empezando la clase. Le estamos poniendo atención. Ah, entiendo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, estamos acá. Lo primero que vamos a hacer es escribir la teoría, ¿no? Entonces dice, el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c se puede descomponer en 2 factores binomiales mediante el siguiente proceso. Entonces, ¿qué sabemos anteriormente de los 3 casos anteriores de factorización? Que vamos a convertir lo que son estas sumas o restas, las vamos a convertir en una multiplicación. ¿Por qué es conveniente convertirla en una multiplicación? Porque cuando queremos eliminar o reducir o hacer algún cálculo matemático, si está de esta forma, no la podemos eliminar, porque está
unido. Entonces debemos como separarlos y ahí sí ya poder accionar nuestra cancelación y todo lo que se viene más adelante. Entonces, de una vez tengamos en nuestra cabeza que cuando tenemos sumas y restas, la única manera que podemos cancelar es cuando esas operaciones se hace cero. Entonces, bueno, entonces es un poco más adelante, pero entonces vamos teniendo en la cabeza que es mejor tener todo factorizado. Teniendo todo factorizado nos facilita la vida en gran medida. Entonces, vemos el primer ejemplo. Dicen, entonces vamos a manejar este método. Este método, pues, no es el único. Ya sabemos que, pues, existen diferentes métodos, pero lo que sí existe es la única respuesta. Entonces vamos a utilizar este método, pues, que es un poquito más sencillo. Si tenemos en cuenta, si no sabemos bien las tablas y sabemos sumar, se limita simplemente a eso, a saber las tablas y a saber sumar. Entonces voy a compartir por WhatsApp estas dos imágenes para que los estudiantes sepan, los que no están conectados a Wi-Fi, qué es lo que se está haciendo en la clase, para que no estén como que... Profe, Señor. ¿Quién habló? Entonces estoy compartiendo acá con sus compañeros en el WhatsApp. Me regalan un momento, mientras los estudiantes, para que los estudiantes que no están conectados, pues de todas maneras no se imaginen de la situación y ellos están leyendo ahí qué es lo que se está haciendo en la clase y pues lo único que no pueden escuchar es la clase en sí, pero después va a estar grabada, entonces no hay problema. Listo. Listo, ya envié esto por WhatsApp. Rafael, el estudiante que dijo que se iba a conectar, no se ha conectado. No dice nada. Listo. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Listo. Vamos a ver el primer ejemplo de factorización. En este caso, del cuarto caso de factorización. Tenemos ejemplo. Dice, descompongo x al cuadrado, 6x x al cuadrado más 6x más 5. Hay dos pasos para hacer esa factorización. Dice, hallar dos factores que den el primer término. Entonces, miramos solamente el primer término. Y buscamos dos factores, factorizamos ese término, que nos den ese término. Sabemos que si multiplicamos x por x, nos va a dar x al cuadrado. Pues una manera también de verlo es sacarle la raíz a x. Pero bueno, pero dijimos que vamos a utilizar este método, entonces buscamos una manera factorizada el primer término. ¿Se entiende esa parte? Para no hablar solo, entonces, para ir dando ejemplos, ¿se entiende cómo factorizo x al cuadrado? Para allá el primer paso. Por favor, abre micrófonos y me contestan para ir interactuando. Para que no se quede solamente yo explicando, sino pues que ustedes vayan entendiendo. Es la idea, ¿no? Sí, es que muy difícil así. Bueno, seguimos porque no se pudo. Listo, entonces buscamos una manera de dos números que nos den el primer término. En este caso es x por x. Ahora, segundo paso, hallar los divisores del tercer término, seleccionando cuyo sea la suma 6. Entonces miramos qué manera de esos factores la suma de 6. Porque tenemos los divisores de 5. ¿Cuáles son los divisores de 5? Primero que todo sabemos que 5 es un número primo. Entonces, por ser 5 un número primo, debemos buscar que los divisores solamente va a ser el mismo y el 1, por tratarse de un número primo. Entonces, ¿cómo hago para que multiplicándome de 5? Pues se puede hacer números positivos, la ley de los signos iguales dan positivos, signos diferentes dan negativos. Entonces, puede ser que sea 1 por 5 o menos 5 por menos 5. Cualquiera de esas dos opciones es viable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso se selecciona cuya suma de 6. ¿Cuál suma da 6? Si cojo 5 más 5, 1 más 5 da 6. Pero si cojo menos 1 menos 5 da menos 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos utilizar
Simplemente el que me dé 6, no menos 6. Porque acá el número que nos está pidiendo es más 6. Quiere decir que escogemos el 1 y el 5. Y lo hacemos en este método que se llama canastas. Esas canastas, que lo que vamos a hacer es abrir dos paréntesis, que acá en el centro va a haber un puntico que significa multiplicación. O si no hay puntico, bueno, Adrián ya se desconectó. Si no hay puntico, ¿qué significa? Que es una multiplicación de todas maneras. Entonces, participantes, Adrián se desconectó, no hay ninguno que quiera conectarse. Entonces, bueno, espero que Sofía me esté escuchando. Sí, señor, Ah, le bueno, estoy poniendo atención. listo. Listo, entonces así se desarrolla este caso de factorización. Cogemos un número del primer término que sea factores, o sea, cogemos ese número y lo convertimos en 2. Entonces, Sofía, pues quiero hacerte unas preguntas para que quede bien claro esto, para que no se preste después para confusiones. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Sí, Listo, señor, listo, claro. listo. La primera pregunta. Si tenemos x al cuadrado, buscamos dos números que multiplicados me den ese x al cuadrado. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, tuviéramos x a la 4? Si acá no hubiera un x al cuadrado, sino hubiera x a la 4, para buscar dos números que den x a la 4, ¿cuáles serían? X a la 4. Bueno, vamos a empezar con números. Empecemos con números y después hacemos con las letras. Listo. Vamos a empezar. Si yo tengo 8, digamos que acá tuviera 8, y me dicen, busquen dos números que den 8, multiplicados, ¿cuáles serían? 2 por 4, 8. Exacto. Esa sería una manera de factorizar el 8. Listo, pero ahora nos están pidiendo números, nos están pidiendo, en este caso nos están pidiendo de letras. Si tuviéramos x a la 4 y nos están diciendo, busque dos números que factoricen ese término, que es el primer paso, hallar factores que en el primer término. ¿Cierto? Listo. Entonces, bueno, lo que te estoy preguntando es que si tenemos x a la 4, ¿cierto? ¿Cómo haríamos para hallar dos términos? Entonces debemos recordar propiedades de la potenciación. Si yo tengo x al cuadrado por, este puntico significa un por x al cuadrado, ¿qué significa? Que debemos dejar la misma base y sumar los exponentes. Quiere decir que sea x más 2, ¿cierto? Entonces acá nos va a Sí, dar señor. x a la 4. Entonces si quiere En x a la 4. Entonces debemos tener en cuenta que Señor, cuando está muy cerca. tenemos la misma base, cuando tenemos la misma base, se deja Sí. la base y se suman los exponentes. Lo mismo que hicimos acá. En este caso, ¿qué hicimos? Acá como si hubiera un 1, ¿no? Entonces acá lo que hicimos fue dejar la misma base y sumar los exponentes. Sea 1 más 1, 2. Eso no se nos puede olvidar. Propiedades de la potenciación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos utilizando este método. Entonces, el primer paso, hallar dos factores que en el primer término. Listo, ya lo hallamos, que es x por x. Segundo paso, hallar... no, acá... Espera, un momento, a ver si es un estudiante porque debo atender. ¿Aló? Buenos días. Disculpa, es que ahorita estoy en clase con noveno. Estábamos en una videollamada, entonces eh, salgo a las 12:35. Es que estoy en clase con ellos. No. Listo, entonces, un estudiante de grado 11, pues ya sabemos que el horario es el horario, y más cuando estamos en una videollamada, en una llamada como esta.
Listo, entonces ya tenemos el segundo término. Hallar dos divisores del tercer término. ¿Qué es hallar los divisores? Números, lo que acabamos de hacer, números que multiplicados den el tercer término. En este caso es 5. ¿Cierto? ¿Qué número nos da 5 multiplicado? Entonces, como es un número primo, entonces va a ser o 5 por 1 o menos 1 por menos 5. Pero ¿cuáles seleccionamos? ¿Cuál seleccionamos de los dos? Seleccionamos justamente el que nos dé 6. ¿Por qué 6? Porque es, pero 6 positivo, porque es el segundo término. Seleccionamos lo que nos dé el segundo término. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos 5 por 5, menos 5 por 5, ¿cuál da 6? Obviamente es este, el que da 6. Por eso lo seleccionamos. Ahora, como acá tenemos un más y acá hay un más que no se escribe por notación, lo completamos con el primer término que habíamos hallado. Acá tenemos el x, entonces x más 1, tenemos el otro x, x más 5. Hacemos las dos canasticas. Listo. Vamos al segundo ejemplo. Estos ejemplos ya nos lo están dando resueltos. Entonces, vamos al segundo ejemplo. Que ya saben que cada ejemplo va subiendo la dificultad, ¿no? O sea, este es el más básico, el que acabamos de ver. Cada ejemplo nos va permitiendo ir conociendo un poco más. Entonces, vamos a ver el otro ejemplo. Bueno, entonces ya se unió Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Listo, vamos a compartir el otro ejemplo por WhatsApp. Listo. ¿Ustedes están viendo? No, no están viendo la pantalla. No se está viendo nada, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Listo. ¿Sí se está viendo? ¿Sí está viendo? Por el momento no, profe. Listo, ya en este momento sí. ¿Sí? ¿Se está viendo ahí? ¿Sí se está viendo? Listo, entonces vamos al ejemplo número 2. Dice, factorizo x al cuadrado más 4xy. Acá debe haber acá este se ve como un punto, pero es un menos, ¿no? Menos 12y cuadrado. ¿Cierto? Entonces, bueno, voy a mirar que acá escribieron algo en el grupo. Acá debe haber un... Listo, entonces vamos a ver acá. Dice, hallar dos factores del primer término. Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Hallamos una manera de expresar este x al cuadrado en una multiplicación. Sabemos que es x por x. Listo, pasamos al segundo paso, que es hallar los divisores de 12y cuadrado. Estos pueden ser. Entonces miramos cómo podemos hacer para que me dé 12y cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos para que me dé 12y cuadrado? 12. Hallar los divisores de 12y cuadrado. Listo, entonces 12y cuadrado. Bueno, entonces vemos que, ¿cómo puedo hacer para que me dé 12y cuadrado? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, vemos que puede ser, bueno,
bueno, es menos 12y cuadrado. Mire, vemos acá, ¿cómo hacemos para que me dé menos 12y cuadrado? Este menos 12y cuadrado. Entonces acá nos están dando el ejemplo. Si yo multiplico 6y por menos 2y, me da 12y cuadrado, ¿no? Si yo multiplico menos 6y por 2y, también me va a dar menos 12y cuadrado. O si multiplico 4 por menos 3y, también me da menos 12y cuadrado. O si multiplico menos 4y por 3y, también me da menos 12y cuadrado. Y si, entonces, ¿qué debemos buscar? Obviamente debemos buscar que la suma de, ¿cuánto debe dar la suma? Que la suma de 4. La suma debe dar 4. Entonces, ¿cuáles son esos números que nos sirven? Que para que la suma me dé 4. Entonces, claramente me va a servir 6 más menos 2. 6 más menos 2, ¿cuánto es? 4. Tengo 6 y le quito 2, me va a dar 4, ¿cierto? Entonces, por eso es que acá estamos tomando el X, que lo tomamos de esta parte, más 6Y, que lo acabamos de hallar. Hacemos las canasticas, que son los paréntesis. Van a haber dos canasticas. Estas canasticas, acá era una multiplicación. Se puede expresar con un punto o se puede dejar así de esa manera. Y colocamos el otro número que hallamos, que fue el menos 2y. O sea, 4 menos 2y. Entonces, este método es el que nos está permitiendo facilitar este tipo de ejercicios, porque existen otros métodos que solamente sirve para el caso ejemplo número 1. Entonces, ese ejemplo número 1, pues no siempre va a ser así. Entonces, este es un poquito más de nivel, entonces, por ende, va a necesitar este método mejor. Entonces, por favor, ¿alguien tiene alguna duda en este ejemplo número 2? Por favor, para si algo lo volvemos a hacer, para que no nos quedemos con dudas. ¿Daniel tiene alguna duda? No hemos escuchado la voz de Daniel, pero sí está atento. Entonces, Está conectado, pero no habla. sí. Sofía, ¿alguna duda de este ejercicio? No, profe, yo entendí. Más o menos, pero entendí. Sí, o sea, son 2 pasos nomás, solo 2 pasitos y prácticamente nos hace todo. Factorizar el primer Lo término. importante es entender. Sí, es factorizar prácticamente el primero y el tercer término y que la suma nos dé el segundo término. Es básicamente este ejercicio. Hay otra manera. Bueno, voy a explicar otro método que de pronto se le facilite la vida. No sé, ustedes lo pueden seguir o no lo pueden o no lo pueden seguir, pero técnicamente es lo mismo, solamente que cambia como que no los estructuro en 2 pasos, sino es como más memotécnico. Listo. Entonces lo que uno hace es un ejercicio así. Vamos a hacerlo con este ejercicio número 2. Lo que uno hace cuando identifica que es de esta forma, entonces lo que hace es colocar 2 canasticas. Se llama método de las canastas, yo lo llamo. Coloco 2 canasticas. Le saco la raíz al x al cuadrado, es decir, un número que multiplicado por sí mismo me dé x al cuadrado. Entonces ya sabemos que va a ser x y x. Listo. Ahora, ¿cuáles son los que van a ir acompañando la x después de las x? Miro esta, la primera que aparece, el primer símbolo que aparece acá. No sé si alcanza a ver. El primero. Ahí. Miro ese signo y lo coloco de una vez en el primer canastica que hice. Entonces la coloco en la primera. Entonces más. Listo. ¿Y cuál va a ser el segundo símbolo? ¿Cuál va a ser el de acá? Justamente va a ser el que me permita hacer la multiplicación entre esos símbolos. O sea, más por menos.
porque acá tenemos un menos. Si tuviéramos un más acá, sería más por más. Pero como tenemos un menos, debemos hacer la multiplicación. Entonces, más por menos es menos. De ahí sale este segundo símbolo. ¿Cuál va a ser Ahora, el que- buscamos dos números que multiplicados nos den el tercer término. ¿Cuál es el tercer término? Menos 12y. Pero sumados o restados me den el segundo término, que es 4xy. Entonces ya lo sabemos allá, ¿o no? Que es más 6, porque 6 es más 6y, menos 2y. Entonces, este es otro ejemplo para otra manera de verlo. Entonces, no sé cuál de los dos permita a ustedes entenderlo mejor. Ya vamos a hacer otros. Vamos a hacer otros también ejercicios de... ¿Cuál es el sumado o restado que den? También vamos a hacer otros. Entonces, vamos a pasar al ejemplo número 3. Y es más El 6. ejemplo número 3. Debemos... Ya pasamos el ejemplo 2. Vamos a salir de los ejemplos y ya empezamos a hacer los ejercicios que nos corresponden al taller. Debes entenderlo mejor. También vamos a hacer otro. Entonces, pues va para compartir con sus compañeros. Compañeros, y también para ir llevando un orden acá. Ejemplo 2. También pues para ir haciendo obviamente debemos hacer el taller en la hoja de Word, que es como que está simulando algunas cosas. Señor Daniel. ¿Decías algo, Daniel? Listo, vamos con el ejemplo número 3. Es como que está simulando la... Daniel. ¿Va a dejar de esto en YouTube? Sí, señor, esto lo va a dejar, va a quedar grabado y también pues lo voy a enviar también lo voy a enviar al WhatsApp. Listo, entonces el ejemplo número 3 lo que nos dan es descomposiciones ya hechas. ¿Cierto? Mire, sacamos la raíz al m cuadrado, que es m. Buscamos un número que multiplicado nos den 1. Dos números que multiplicados nos den 1. Obviamente va a ser 1 y 1. Y que al sumarlos me dé 2. 1 más 1 es 2. Entonces ya acá nos están dando ya los ejercicios completamente desarrollados. Ahora pasamos al ejemplo número B. Tenemos 4x al cuadrado. Entonces debemos buscar dos números iguales que al multiplicarlos nos dé 4x al cuadrado. Claramente es 2x, porque si multiplico 2x por 2x me va a dar 4x cuadrado. Y buscamos dos números que multiplicados den 25, pero que sumados nos den menos 20. Dos números que multiplicados me den 25, pero sumados nos den, no, sumados nos den 20. Vamos al tercer ejemplo. Vamos al tercer ejemplo. Entonces acá falta un poquito como que está como que el primer término no está tan ordenado, pero lo vamos a manejar de esa manera. Entonces buscamos dos números que nos den 1 y que dos números que sumados nos den 1 claramente es 1 por 1. Ahora debemos buscar dos números que multiplicados nos den 64. Dos números que multiplicados nos den 64 a al cuadrado x a la 4. ¿Cierto? Entonces claramente es menos 8 ax al cuadrado. Porque si multiplicamos menos 8ax al cuadrado,
por menos 8ax al cuadrado nos da más 64a cuadrado x a la 4. Dos números. ¿Qué? Entonces, acá ya nos están dando los ejercicios resueltos, pues pasamos al ejemplo número 4 y ya empezamos a hacer los ejercicios que nos competen. Al cuadrado X. Ya empezamos a hacer los ejercicios que nos competen en esta guía. Estos son ejemplos. Nos están dando demasiado, o sea, le estoy dando demasiados ejemplos. ¿Para qué? Para que ustedes tomen como base qué pasó acá. Listo, acá tenemos el ejemplo número 4. Lo compartimos acá por WhatsApp. Ya empezamos. Ya empezamos a hacer los ejercicios. Listo, Daniel, ¿me escuchas? Bueno, Daniel le llega un poquito tarde la señal, ¿se nota? Bueno, Sofía, ¿me escuchas? Sí, señor. Listo, Lo que pasa es Sofía. que me salí Sí, un momento Listo, porque Daniel. el ¿Me internet. escuchas? listo. Sí, señor. Listo, entonces vamos a tratar con Sofía. Tarde la A señal, ver, ¿no? ¿por qué? ¿Entiendes por qué sale este resultado acá? Ya en el ejemplo 4 nos están dando este ejercicio resuelto. ¿Entiendes claramente en la parte A cómo de por qué sale este x más 3 y x más 2? Como más 3 y Sí, entonces esto, Sofía, Sofía. Esto, sí, profe, le escucho. Esto. eh, literalmente no entendí muy bien, pero listo, listo, bien. Sofía, pues me está diciendo que no entendió muy bien. Vamos a hacer otro. es que el internet está un poco malo, profe. Ah, entiendo, listo, listo, entiendo. Entonces, pues vamos a hacer, ¿de dónde salió este x más 3, x más 2? Otra vez, repitiendo los pasos. Vamos a hacerlo por el método que nos daban en la guía. Dice, buscamos los factores, factorizamos el primer término. Entonces, x al cuadrado. Factorizamos el primer término. Entonces, ¿qué quiere decir? Que escribimos una multiplicación de este número. Claramente sabemos que es x por x. ¿Cierto? Ahora, vamos al segundo paso. Buscamos todos los divisores de 6, o sea, o el tercer término. Entonces, ¿cómo hago para que me dé más 6? Multiplicándolo, o sea, los divisores. Puede ser que me dé 6 por 1, me da 6. También me da menos 6 por menos 1. Por menos 1 también me da 6. Ahora, ¿qué otro término me da? Me da 6. Multiplicando me da 6. Puedo decir que es 2 por 3 me da 6. O menos 2 por menos 3. También me va a dar 6. ¿Qué otro número me va a dar 6? Ya creo que no. Creo que son solo esos dos. Esas dos combinaciones. Entonces ahora lo que debemos buscar. Que al hacer la suma me den 5. Que al hacer la suma me den 5. Claramente vemos que es este acá. Que es 2 por 3. Y ahora sí hacemos nuestra factorización. Con los números que hemos hallado. Y los signos también. Muy importante. X, que lo hallamos de esta manera. Tenemos más 2. Y tenemos también más 2.
más 3, perdón. Listo. De esta manera se factoriza este número. Lo mismo pasa con la B. Buscamos dos números que multiplicados me den 14, menos 14 en este caso, pero que sumados me den 5. ¿Qué quiere decir? Que 7 menos 2 es 5. Por eso nos va a servir. Entonces, vamos al ejercicio número C. Al C dice, dos números que multiplicados me den 15, pero sumados me den menos 8. Y ahí nos vemos que es menos 5 y menos 3. Menos 5 y menos 3 es menos 8. En el ejemplo número D, nos dice, dos números que multiplicados me den menos 15, pero sumados me den menos 2. Claro está que es menos 5 menos 2, menos 3 es menos 2. Menos 5 más 3, menos 2. En el ejemplo número E, nos están pidiendo dos números que multiplicados me den 12, pero que sumados me den menos 7. Claro está que es menos 3 y menos 4. Menos 3 y menos 4 es menos 7. Y en la parte G nos está pidiendo dos números que multiplicados me den 44, menos 44, pero que al sumarlos nos den 11. Entonces claramente vemos que 11 menos 4, este ejercicio multiplicado nos da menos 44 y restados, este ejercicio, el de la parte G, no está cumpliendo no está cumpliendo. Listo, vamos a empezar con nuestros ejercicios que nos toca hacer. ¿Cierto? Empezamos con el primer ejercicio. No, es que no sé si me están escuchando. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. El ejercicio número 43. Rafael, ¿me estás escuchando? No sé si Rafael me está escuchando. Listo, vamos a empezar con nuestros ejercicios. ¿El primero cuál es? Listo. Vamos a hacer primero que todo el ejercicio número 43. Listo, el ejercicio número 43. Que es x al cuadrado. Vamos a empezar con el ejercicio número 43. No se está viendo, no se está viendo la pantalla, por favor, me aclaran. Sí se está viendo, profe, Es, solo que hay como un cuadrado en negro, pero es que precisamente ese cuadrado negro es el editor de las ecuaciones. Entonces, espera, entonces voy a mirar si puedo compartir. Listo. Ahora sí se ve el editor de las ecuaciones. profe, No, no se ve el editor.
¿No se ve un 43 acá? No, señor. Mm, No. Ahora, Solo se mira a su merced. ahí, acá hay un 43. Ahora sí, profe. Listo. Listo. Entonces vemos que el Sí, ejercicio sí. 43 es... Listo. El ejercicio 43 nos dice que es x al cuadrado más 4x Más más 3. 3 más 3. Ese es nuestro ejercicio 43. Entonces vamos a hacerlo por el paso que nos dice en la guía para no confundirlos. Entonces, nos dice el primer paso. Cojan el primer término y factorícelo en 2, en una forma de multiplicación. En este caso, si nos están pidiendo factorice el x al cuadrado, ¿cómo serían dos números? ¿Cómo serían esos dos números? O esas dos letras. Si nos piden Sería, x por x, ¿cierto? profe, Señora, sí, señor. x por x, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a la tercera parte, a la segunda parte, nos dicen, coja el tercer término y sáquele los divisores. Coja el tercer término y sáquele los divisores. Entonces, ¿qué número me da 3 al multiplicarlo? Pues es un número primo, va a ser sencillo. Tenemos que tener en cuenta este signo de acá, que es más. Entonces, ¿cómo hago para que multiplicando me dé 3? Puede ser que tenga 3 por, bueno, no, utilicemos el punto para no confundir con el AX. 3 por 3. Claramente me da 3 por 3, 3 por 1, perdón. 3 por 1. 3 por 1. 3 por 1 claramente me da el tercer término que es 3. O también puede ser menos, 3. sí, listo. Ahora hacer menos 1. Puede ser también menos 1. Esto se desconfiguró, ahora no estoy escribiendo menos. Oh, no sé por qué. Vamos a ver. Menos. Espera un momento. Bueno, no sé por qué el programa no está escribiendo 3. No está escribiendo el menos. Acá. Vamos a buscar otro menos más sencillo, pero no. Ahora casi. Profe, si no le escribe, pues díctelo oral. Sí, mira, listo, ahí está. Menos 1 por menos 1 por menos 3. Es las dos maneras que tenemos de expresar el 3, ¿cierto? Puede ser o 3 por 1 o menos 1 por menos 3. Los dos van a dar el tercer término. ¿Cuál de los dos nos sirve? ¿Cuál de los dos nos sirve? Tenemos dos opciones, o esta o esta. Nos sirve aquel que la suma nos dé el segundo término. Entonces vamos a colocar, ¿nos sirve 3 por 1 o menos 1 por menos 3? Tenemos que la suma nos dé 4. ¿Cuál de los dos nos sirve? Vamos a colocarle opción 1 o opción 2. Sofía, ¿cuál de los dos nos sirve? ¿Cuál de los dos la suma nos da 4 positivo? ¿Cuál? 4 positivo. Sí. Menos 1 por menos 3, profe. Listo. Entonces debemos, bueno, listo. De pronto acá viéndolo en el mismo, no nos damos cuenta. Tenemos dos opciones. Vamos a colocar acá un igual. Tenemos 3 más 1. Y tenemos menos 1 menos 3. ¿Cuál de los dos
¿Cuál de los dos me da 4? ¿Opción 1 o opción 2? ¿Cuánto es 3 más 1? 4. 4 positivo. Entonces sería 3 por 1. Sí, exacto. Y bueno, y 4 analicemos la otra opción. positivo. ¿Por qué no es la otra opción? Porque menos 1 por menos 3 es menos 4. Y nos están pidiendo, en este caso, nos están pidiendo 4 positivo. Si acá hubiera Es que el un menos resultado de 4 positivo. de 4 positivos, si acá hubiera un menos, nos serviría la segunda opción. Pero como lo que nos están pidiendo es que nos dé 4 positivo, entonces allá tenemos el resultado. ¿Qué hacemos? Colocamos los paréntesis X y vamos a colocar la primera opción que es 3, más 3. Colocamos el otro paréntesis. Colocamos el otro paréntesis. X, sí, X más 1. X más 1. Y quedaría completamente resuelto el ejercicio. Así, ya tendríamos perfectamente analizado el ejercicio. Listo, vamos a hacer el ejercicio número 44. Bueno, tenemos clase hasta las 11:30. Entonces vamos a hacer los que nos alcance a hacer, los que alcancemos a hacer hoy. Y ya, listo. Entonces, vemos que el segundo ejercicio es a al cuadrado. Bueno, vamos a tomar un pantallazo vamos a tomar un pantallazo para enviarlo por WhatsApp porque pues estudiantes que no pueden conectarse y no es culpa de ellos. La verdad la situación está dura para. Comparto, pues igual por WhatsApp nadie se ha comunicado, entonces va a dejar un mensaje. Les recuerdo que estamos en clase, entonces pueden enviar sus mensajes o sus dudas acerca de lo que estamos viendo. Vamos a ver, al punto 44. A al cuadrado más 7a más 10. Es el ejercicio 44. ¿Cierto? Entonces, Sofía, pues no cierren el micrófono y pues tratamos de así entre los dos ir haciendo los ejercicios. Entonces ahí vamos Ok, haciendo, sí, señor. listo, ahí vamos a interactuando. Listo, entonces tenemos el ejercicio número 44. Vemos que el primer paso es factorizar el a cuadrado en dos números iguales. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? El al cuadrado. Sí. Sí, sí, para avanzar, pues así avanzamos rápido. Entonces, yo te pregunto y vamos avanzando. Es que si yo lo hago, pues no sé si estás aprendiendo. Entonces, precisamente la idea. Entonces, conectó Sofía. Entonces, pues estamos viendo, a ver si se vuelve a conectar Sofía.
Bueno, entonces estamos contestando el chat. Bueno, entonces aún esperamos a Sofía porque pues para interactuar, para que no quede como que la cosa como que no, como cojo. Ahí. Bueno, entonces como